Hola. Bienvenido a mi canal. Estamos juntos con el nuevo episodio de Esref Ruya. Abril quería salvar a su hermana. Pero Nimet quiere que mate a Esref para poder reunirse con su hermano. Nisan está muy indefensa pero no puede matar a nadie. Le cuenta a Esref lo que Nimet le pidió. Esref le pide que haga lo que quiera y lo apuñale. Le muestra a Nisan dónde clavar el cuchillo. Nisan apuñala a Esref. De repente las miradas de Nisan y Esref se encuentran. A Esref le parece ver a Ruya delante de él. De hecho lo es. Esref mira a Nisan a los ojos y le dice que se vaya inmediatamente. Mientras Esref se retuerce de dolor, Nisan comienza a correr. Nimet quiere asegurarse de que Esref esté muerto. Pero cuando ven venir a la policía, huyen. Idem está siguiendo a Esref. Llama a una ambulancia para Esref. Nimet lleva a Nisan con su hermana. Afra está lista para ser colgada con una cuerda alrededor de su cuello. Nimet dice que Nisan es responsable de la muerte de su hermano y que ella también debe morir. Él ve a Nisan como responsable de todo. Quiere matar a Nisan y Afra. Abril llega de repente al borde de la muerte. Justo cuando el hombre de Nimet está a punto de apretar el gatillo, Esref los mata a todos y salva a Nisan. Él no mata a Nimet, le dice que ella no es rival para él y que nunca debería aparecer ante él nuevamente. Idem sigue a Esref paso a paso y trata de entender qué está pasando. El padre del niño que Afra mató es el fiscal jefe. Logró llegar al nombre de Afra. Idem le pide a Nisan que lleve a Afra a la comisaría y preste una declaración. Aunque Nisan dice que su hermano no mató a nadie, Afra lo empujó desde las escaleras. Gurdal está muy enojado porque Esref no piensa en absoluto en su propia vida. Su vida es muy preciosa para ellos y los huérfanos. Nisan quiere agradecerle a Esref por salvarla a ella y a su hermano. Gurdal también está muy enojado con Nisan. Él piensa que si no fuera por Nisan, nada de esto habría sucedido. Gurdal comienza a investigar a Nisan. Hay algo en April que la molesta. Nisan le dice a Esref que ahora quiere regresar a casa. Esref está muy preocupado por él. Nisan intenta comprender por qué Esref está preocupado por ella. Oidem consiguió lo que quería y logró que Esref se enamorara de ella. Nusret llama a Esref y le dice, te llevaste a la niña y le entregaste los bienes. Esref dice, yo mismo compré a la niña, no hay dinero para ti y cuelga el teléfono. Nusret está muy enojado con la interferencia de su hija Nimet en sus asuntos. Nusret quiere reunirse con Kadir. Nusret sabe que Kadir y Esref no se llevan bien. Pide ayuda para conseguir los bienes que Esref no le dio. Nusret le ofrece un trabajo a Kadir. Él dice, que nuestro enemigo y nuestro trabajo sean socios. Kadir dice que el padre de Yaqub no aprobará esto y que no puede ser socio. Él le enseña a dejar a Esref en paz si quiere acabar con él. Le aconseja a Nusret que mate a los amigos de Esref. El padre de Yaqub sale a cenar con Esref y Kadir. Dice que cuando Jacob muera, los huérfanos les serán confiados. Por eso les pide que no peleen. Cuando Jacob muera, uno de los dos se hará cargo del cuidado de los huérfanos y el otro será su brazo derecho. Él toma promesas de ellos. Él quiere que se abracen. Esref habla y convence a una joven que es traficante de drogas para salvarla de este pantano. Idem quiere que Nisan esté al lado de Esref en todo momento y que lo ate a ella. Se da cuenta de que las heridas de Nisan y Esref están sangrando. Él le ofrece ponerle una venda a Esref. Mientras desabotona la camisa de Nisan y Esref, Esref queda impresionado. Nisan se sorprende cuando ve las heridas en el cuerpo de Esref. Esref le dice a Nisan que se mantenga alejado de él. Nisan le dice a Esref, te ves peligroso pero infeliz, como si fueras a dejar todo atrás en un instante. Nisan dice que hay una gran soledad en la voz de Esref. Idem se entera de que Irmak está buscando a Nisan. Intenta evitar que el río aprenda algo. Nisan también quiere saber de Esref. Dice que Nisan se siente muy solo y necesita ayuda y está esperando a alguien. Esref no puede evitar mirar a Nisan a los ojos. Apenas puede contenerse y no la besa. Esref cree que traicionará a Ruya. Abril no puede esperar más y se aleja de él. Mientras Nisan miraba a Esref a los ojos, quiso besarlo.
Afra evade a los hombres de Esref y va a la estación de policía con Idem para dar una declaración. Esref se entera de que Nusret Ağa está vendiendo sus drogas en Estambul. La solicitud de Yakup Aga fue devolver la propiedad de Nusret. Esref llama a Kadir para hablar sobre este tema. Mientras Kadir espera a Esref, observa la escena de Nisan. Kadir invita a Nisan a la mesa. Esref no la deja sentarse, Nisan no se sienta y se va. Entonces, para obtener la información sobre Nisan que tiene Irmak. La policía tiene una parada policial. Pero Irmak es inteligente y no se lleva nada. Esref y Kadir se reúnen para entregarle la mercancía a Nusret Ağa. Esref dice que sabe que las drogas se están distribuyendo en Estambul. Prendió fuego a las pertenencias de Nusret y le dio 3 días para abandonar Estambul. Nusret sabe que la única forma de destruir a Esref es destruir a sus amigos. Dice que es un inútil. Le pregunta a Esref por qué me está investigando. Esref no tiene conocimiento de este asunto. Pero él es consciente de que Gurdal le obligó a hacer esto. Él va por la confrontación. Gurdal dice que Nisan podría ser un informante como Idem. Esref recibe el expediente de Nisan de manos de Irmak. Gurdal está muy nervioso. Van a un partido de fútbol con sus amigos. Esref va a ver a Nisan. ¿Se dio cuenta Esref que Nisan era un informante? Los hombres de Nusret van al campo de béisbol. Llueven balas sobre Gurdal y sus amigos. Nisan pregunta qué hay en el archivo. Esref dice que no miró el expediente. Para evitar que Esref vea a Idem, Nisan de repente se adhiere a los labios de Esref y se besan durante un largo tiempo. Esref ni siquiera se dio cuenta de que estaba besando esos labios que había estado esperando durante años. Al mismo tiempo, Abril era su enemiga y él no se daba cuenta. ¿Podrán Gurdal y sus amigos escapar de los hombres de Nusret? ¿Esref y Nisan comenzarán a vivir enamorados? ¿Qué hará Idem cuando se dé cuenta de que Nisan realmente se está enamorando de Esref? Comparte conmigo tus comentarios e ideas sobre la serie. Esperamos verte en el nuevo análisis del tráiler. No olvides darle me gusta a mi canal, suscribirte y activar las notificaciones.